La exploración de Marte, por Thor Hogan. Fragmento del libro, Las guerras de Marte. El auge y caída de la iniciativa de exploración del espacio. El presidente de Estados Unidos de América George Bush el 20 de julio de 1989 en un discurso señaló, ¿por qué explorar Marte? Porque el destino de la humanidad es esforzarse, buscar y encontrar. Y porque el destino de Estados Unidos de América es liderar. Sentado en las escaleras del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsonian el 20 de julio de 2004 era difícil imaginar que 15 años antes en este lugar comenzó el conflicto político interno más feroz de la primera era espacial. Los niños descendieron de los autobuses turísticos y se apresuraron a examinar las maravillas del museo seguidos de cerca por maestros y padres con cámaras digitales listas. Se alinearon para tocar una roca lunar de 4.000 millones de años de antigüedad, revolotearon alrededor del módulo de comando Columbia del Apolo 11 y contemplaron un desgarbado módulo lunar. Ambos monumentos a los triunfos estadounidenses pasados en el espacio. Fue en una mañana igualmente calurosa y bochornosa en Washington cuando el presidente George Bush utilizó este lugar para anunciar un compromiso renovado con la exploración humana más allá de la órbita terrestre. Sin embargo, incluso antes de esta declaración los vientos de guerra se arremolinaban en la capital del país. En el 20º aniversario del primer aterrizaje humano en la Luna, el presidente George Bush se mantuvo firme en esos mismos pasos y propuso un plan de exploración de largo alcance que incluía la construcción exitosa de una estación espacial orbital, un regreso permanente a la Luna y una misión humana. Esta empresa se conoció como la Iniciativa de Exploración Espacial. El presidente George Bush encargó al recién restablecido Consejo Nacional Espacial que proporcionara alternativas concretas para alcanzar estos objetivos. Para proporcionar un enfoque general a la nueva iniciativa, George Bush fijó posteriormente una meta de 30 años para un aterrizaje tripulado en Marte. De cumplirse esa meta, los humanos estarían caminando sobre el planeta rojo en el año 2019 cuando se cumpliría el 50 aniversario del alunizaje del Apolo 11. Sin embargo, pocos años después del anuncio al estilo de John F. Kennedy del presidente George Bush, la iniciativa se había desvanecido en la historia. La iniciativa fue víctima de un proceso político defectuoso y de una guerra política librada en varios frentes diferentes. El fracaso de la iniciativa de exploración espacial combinado con problemas que van desde el espejo defectuoso del telescopio espacial Hubble hasta fugas de combustible del transbordador espacial y problemas presupuestarios de la estación espacial dañaron gravemente la imagen de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, y provocó cambios dramáticos en el programa espacial de Estados Unidos de América. El surgimiento de la iniciativa de exploración espacial y su eventual desaparición representa uno de los episodios históricos en la historia del programa espacial estadounidense. La historia de esta iniciativa fallida está marcada por protagonistas clave y batallas críticas. Es una historia de confrontación organizacional, cultural y personal. Las escaramuzas organizativas involucraron al Consejo Espacial contra la NASA, la Casa Blanca contra los apropiadores del Congreso y el Centro Espacial Johnson contra el resto de la agencia espacial. Todos buscaron el control del proceso de política espacial nacional. Las luchas culturales enfrentaron el espíritu de ingeniería cada vez más conservador de la NASA con la filosofía de más rápido, mejor y más barato de un consejo espacial que busca soluciones innovadoras a problemas técnicos. Los choques de personalidad enfrentaron al vicepresidente Dan Quayle y al secretario ejecutivo del Consejo Espacial, Mark Albrecht, contra el administrador de la NASA Dick Truly y el director del Centro Espacial Johnson Aaron Cohen. En el análisis final, la desaparición de la iniciativa de exploración espacial fue un ejemplo clásico de un proceso de toma de decisiones defectuoso. Un proceso que careció de una orientación política adecuada de alto nivel, que no logró abordar restricciones fiscales críticas, que desarrolló alternativas programáticas inadecuadas y que no obtuvo ninguna aprobación en el Congreso. Algunos expertos en política espacial han argumentado que la iniciativa de exploración espacial estaba condenada al fracaso debido principalmente a las inmensas presiones presupuestarias que enfrentó la nación a principios de los años 90. Este libro argumentará sin embargo que el fracaso de la iniciativa no estaba predeterminado.
El fracaso fue el resultado de un proceso político profundamente defectuoso que no logró desarrollar o incluso considerar opciones políticas que podrían haber sido políticamente aceptables dado el entorno político existente. La corriente de políticas y los modelos de equilibrio puntuado. Para demostrar que el fracaso de la iniciativa de exploración espacial no fue inevitable, este libro emplea dos modelos teóricos para guiar el análisis narrativo de cómo la iniciativa llegó a la agenda gubernamental y qué factores llevaron a su desaparición final. El modelo de flujos de políticas de John Kingdon describe cómo los problemas llegan a la atención de los formuladores de políticas, cómo se establecen las agendas, cómo se generan las alternativas de políticas y por qué se abren las oportunidades para el logro de esas políticas. Esta teoría se utilizará para desarrollar la historia del ascenso y caída de la iniciativa de exploración espacial, y más específicamente se utilizará para evaluar quiénes son los actores importantes dentro de la comunidad de política espacial. El modelo de equilibrio puntuado de Frank Baumgartner y Brian Jones describe el proceso de políticas como un proceso que comprende largos periodos de estabilidad que son interrumpidos por periodos predecibles de inestabilidad que conducen a cambios políticos importantes. Este modelo se utilizará para proporcionar una mejor comprensión de las tendencias más amplias que llevaron a la promoción de la iniciativa de exploración espacial a la agenda gubernamental y pueden explicar su eventual caída. Estos dos modelos aportaron una serie de estadísticas descriptivas que se utilizaron para desarrollar una colección de lecciones aprendidas de la experiencia de la iniciativa de exploración espacial. En el año 1972 Michael Cohen, James March y Johan Olson introdujeron la teoría del cubo de basura en un artículo que describía lo que llamaron anarquías organizadas. Los autores enfatizaron el carácter caótico de las organizaciones como colecciones vagas de ideas en contraposición a estructuras racionales y coherentes. Descubrieron que cada anarquía organizada estaba compuesta por 4 flujos de procesos separados: problemas, soluciones, participantes y oportunidades de elección. Concluyeron que las organizaciones son un conjunto de opciones que buscan problemas, cuestiones y sentimientos que buscan situaciones de decisión en las que puedan ventilarse, soluciones que buscan cuestiones para las cuales podrían ser la respuesta y tomadores de decisiones que buscan trabajo. Finalmente, una oportunidad de elección fue un cubo de basura en el que los participantes arrojan diversos tipos de problemas y soluciones a medida que se generan. La mezcla de basura en un solo contenedor depende de la combinación de contenedores disponibles, de las etiquetas adheridas a los contenedores alternativos, de la basura que se está produciendo actualmente y de la velocidad con la que se recolecta y retira la basura del lugar. Por lo tanto, los tres descubrieron que los resultados de las políticas son el resultado de la basura disponible y del proceso elegido para examinar esa basura. En su libro clásico Agendas, Alternativas y Políticas Públicas, John Kingdon aplica el modelo del cubo de basura para desarrollar un marco para comprender el proceso político dentro del gobierno federal. John Kingdon encontró que había 3 corrientes de proceso principales en la formulación de políticas federales. 1. Reconocimiento de problemas. 2. La formación y perfeccionamiento de propuestas de acción. 3. La acción política en sí. John Kingdon concluye que estos 3 flujos de procesos operan en gran medida de forma independiente uno del otro. Dentro de la primera corriente, varios problemas llegan a captar la atención de la gente dentro y alrededor del gobierno. Dentro de la segunda corriente, una comunidad de especialistas en política se concentra en generar alternativas de políticas que puedan ofrecer una solución a un problema determinado. Dentro de la tercera corriente, fenómenos como cambios en la administración, cambios en la distribución partidista o ideológica en el Congreso y eventos de enfoque impactan la selección de diferentes alternativas políticas. John Kingdon sostiene que la clave para obtener resultados políticos exitosos dentro de esta anarquía organizada es aprovechar los momentos que ofrecen una oportunidad para impulsar las propuestas propias en la agenda política. Aprovechar estos momentos requiere que un emprendedor de políticas gaste el capital político necesario para unirse a las 3 corrientes de procesos en el momento adecuado. El modelo de John Kingdon proporcionó una estructura útil para evaluar el papel de la comunidad política a la hora de colocar la iniciativa de exploración espacial en la agenda gubernamental y formular alternativas para resolver un problema percibido. La falta de dirección estratégica dentro del programa espacial estadounidense condenó a la iniciativa de exploración espacial y la consecuente exploración de Marte.
Además, proporcionó puntos de referencia que se utilizaron para evaluar el defectuoso proceso de formulación de políticas para la iniciativa. En particular, proporcionó una herramienta analítica para comprender por qué el vicepresidente Quayle y Mark Albrecht no pudieron unirse con éxito a las tres corrientes del proceso cuando se abrió un momento oportuno para la exploración humana más allá de la órbita terrestre. En su libro Agendas e inestabilidad en la política de Estados Unidos, de América, Frank Baumgartner y Brian Jones presentan un modelo de equilibrio puntuado de cambio de políticas en la política estadounidense basado en el surgimiento y la recesión de cuestiones políticas en la agenda gubernamental. Esta teoría sugiere que el proceso de políticas tiene largos periodos de equilibrio que periódicamente se ven perturbados por cierta inestabilidad que resulta en cambios dramáticos de políticas. Frank Baumgartner y Brian Jones describen un sistema político que muestra una estabilidad considerable con respecto a la manera en que procesa los problemas, pero la estabilidad está marcada por periodos de cambios volátiles. Dentro de este sistema, el público en masa tiene una capacidad limitada para procesar información y permanecer centrado en un tema determinado. Como resultado, se crean subsistemas de políticas para que se puedan procesar simultáneamente decenas de puntos de la agenda. Solo en tiempos de crisis e inestabilidad singulares los temas llegan a lo más alto de la agenda gubernamental para ser tratados de forma independiente. A un nivel fundamental, el modelo de equilibrio puntuado busca explicar por qué el proceso de políticas es en gran medida incremental y conservador, pero también está sujeto a periodos de cambio radical. Frank Baumgartner y Brian Jones sostienen que para comprender las complejidades del proceso de formulación de políticas es necesario estudiar problemas políticos específicos durante largos periodos de tiempo. Para comprender la dinámica de las políticas de un tema es necesario desarrollar indicadores que expliquen cómo se entiende el tema. Frank Baumgartner y Brian Jones introducen un nuevo enfoque para la investigación de políticas que intenta fusionar la literatura sobre tipología de políticas y la literatura sobre el estado de la agenda. La primera se basa en comparaciones transversales de múltiples temas de políticas públicas. La segunda se centra en estudios longitudinales de un solo tema a lo largo del tiempo. El nuevo enfoque se concentra en las tendencias de largo plazo relacionadas con el interés y la discusión de importantes cuestiones de política. En particular, Frank Baumgartner y Brian Jones están interesados en dos conceptos relacionados. Si un tema está en la agenda de una institución determinada, acceso al lugar, y si el tono de la actividad dentro de esa institución es positivo o negativo, imagen política. Frank Baumgartner y Brian Jones utilizan un grupo ecléctico de medidas para medir el acceso a los lugares y la imagen de las políticas. El modelo de Frank Baumgartner y Brian Jones proporcionó un método útil para comprender dónde encaja la iniciativa de exploración espacial dentro de la historia del programa espacial estadounidense. Más importante aún, proporcionó un medio para evaluar si las tendencias de política espacial a largo plazo predeterminaron el resultado fallido de la iniciativa. ¿Por qué Marte? Cualquier discusión sobre la exploración humana de Marte debe comenzar con una descripción de las razones por las cuales este destino planetario ha resurgido continuamente durante el periodo posterior a Apolo como el próximo paso lógico para el programa espacial estadounidense. Comprender el interés humano profundamente arraigado en Marte proporciona una idea del enfoque recurrente del programa espacial en él como objetivo para misiones tanto robóticas como humanas. La exploración tripulada de Marte se ha considerado seriamente 3 veces durante los últimos 35 años, pero nuestra fascinación por el planeta rojo comenzó mucho antes. Durante miles de años la raza humana se ha sentido atraída por Marte. Nuestro vecino celestial alimenta la imaginación como ningún otro planeta del sistema solar. Los humanos antiguos examinaron el planeta rojo mientras intentaban descubrir el misterio de los cielos. Para los humanos primitivos, el cuarto planeta desde el Sol no era más que un punto de luz rojizo que danzaba en el cielo nocturno. Las primeras civilizaciones le dieron muchos nombres. Los egipcios lo llamaron Ardeshir, el rojo. Los babilonios lo llamaron Nergal, la estrella de la muerte. Los griegos lo designaron Ares y los romanos lo llamaron Marte. Tanto Ares como Marte representan al dios de la guerra. Si bien los primeros babilonios hicieron extensas observaciones astronómicas, fueron los griegos quienes primero categorizaron a Ares como uno de los 5 planetas errantes entre las estrellas fijas. Los otros planetas identificados por los griegos fueron Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno.
Los astrónomos griegos observaron que Ares no siempre se movía de este a oeste, sino que a veces se movía en la dirección opuesta. Debido a la creencia existente de que la Tierra era el centro del universo, esta rareza astronómica desconcertaría a los observadores del cielo durante los siglos venideros. Hacia el año 250 a.C., Aristarco de Samos había desarrollado un sistema heliocéntrico completo que consideraba a la Tierra como un planeta ordinario que giraba alrededor del Sol una vez al año. Esta teoría contiene la clave para comprender los movimientos inusuales de Ares. Sin embargo, los astrónomos griegos y romanos posteriores no siguieron el ejemplo de Aristarco y prefirieron aferrarse al sistema geocéntrico. Claudio Ptolomeo hizo la mayor elaboración de este sistema durante el siglo II después de Cristo. El modelo geocéntrico de Claudio Ptolomeo siguió siendo la teoría astronómica predominante durante más de un milenio. 1700 años después de que Aristarco lo desarrollara por primera vez, un monje polaco llamado Nicolás Copérnico reintrodujo el modelo heliocéntrico. Sin embargo, al igual que Aristarco, Nicolás Copérnico no podía predecir con exactitud los movimientos de los planetas utilizando órbitas circulares simples. Como resultado, sus contemporáneos ignoraron en gran medida sus teorías. Si bien Nicolás Copérnico había sido principalmente un teórico, se necesitarían dos astrónomos observadores dedicados para descubrir los verdaderos movimientos de los planetas. Esos astrónomos fueron Tycho Brahe y Johannes Kepler. A partir del año 1576, Tycho Brahe pasó 20 años estudiando los movimientos de las estrellas y los planetas, incluido Marte. En el año 1600, Johannes Kepler se unió a él y comenzó a examinar el aparente movimiento retrógrado de Marte. Cuando Tycho Brahe murió al año siguiente, Johannes Kepler fue designado para sucederlo como matemático imperial del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esa designación se realizó pese a que Johannes Kepler era luterano. Utilizando las escrupulosas observaciones de Tycho Brahe, Johannes Kepler se puso a trabajar intentando explicar el aparente movimiento hacia atrás de Marte. Johannes Kepler argumentó que los planetas giraban alrededor del Sol, pero a diferentes distancias y por tanto a diferentes velocidades. Mientras que la Tierra orbitó alrededor del Sol en 365 días, Marte tardó 687 días. Por lo tanto, el movimiento retrógrado de Marte podría explicarse porque la Tierra estaba superando a Marte, que se movía más lentamente. Para un observador en la Tierra parecería que Marte se estaba desacelerando y luego invirtiendo su rumbo. Johannes Kepler demostró, sin embargo, que esto era simplemente una ilusión. En el año 1609, Johannes Kepler publicó su libro sobre el movimiento de Marte. Este libro exponía sus dos primeras leyes del movimiento planetario. Johannes Kepler afirmaba que las órbitas planetarias alrededor del Sol eran elípticas, en lugar de circulares como habían supuesto Aristarco y Nicolás Copérnico. Johannes Kepler señaló también que la velocidad de un planeta aumenta a medida que avanza y se acerca al Sol y que disminuye proporcionalmente a medida que se aleja. Como resultado de las observaciones y teorías de Tycho Brahe y Johannes Kepler, el sistema heliocéntrico finalmente superó al modelo geocéntrico de Claudio Ptolomeo. En el año 1609, el mismo año en que Johannes Kepler publicó su libro sobre el movimiento de Marte, Galileo Galilei realizó las primeras observaciones celestes con un telescopio. Al año siguiente, después de realizar observaciones de la Luna, Júpiter y Venus, Galileo Galilei dirigió su telescopio hacia Marte. Debido al uso de un instrumento relativamente tosco, las observaciones de Marte realizadas por Galileo no fueron particularmente informativas, aparte de sugerir que el planeta no era una esfera perfecta. En el año 1659, el astrónomo holandés Christian Huygens, utilizando un telescopio mucho más avanzado, pudo detectar la primera característica de la superficie de Marte. La zona triangular oscura que observó durante varios meses, que hoy se llama Syrtis Major, le permitió concluir que Marte giraba sobre su eje como la Tierra. 7 años después, en el año 1666, el astrónomo italiano Giovanni Cassini inició una serie de observaciones y descubrió los casquetes polares blancos del planeta. En el año 1783, el astrónomo William Herschel, que 2 años antes había descubierto el planeta Urano, realizó una serie de observaciones de Marte y descubrió que el planeta estaba inclinado en un ángulo de casi 24 grados sobre su eje de rotación. Este hallazgo demostró que, al igual que la Tierra, Marte tenía estaciones.
Sin embargo, considerando que un año marciano es casi el doble que el de la Tierra, sus estaciones son casi el doble de largas. William Herschel también confirmó la existencia de los casquetes polares de Marte y postuló correctamente que estaban compuestos de hielo. Finalmente, William Herschel descubrió que el planeta tenía una atmósfera considerable pero moderada. Canales en Marte. En el año 1877 Marte llegó a una oposición perihélica a solo 35 millones de millas de la Tierra. Ese año Asaph Hall, director del Observatorio Naval de Estados Unidos de América, dirigió el telescopio refractor de 26 pulgadas de esa institución hacia el planeta rojo en busca de satélites. En agosto Asaph Hall descubrió dos pequeñas lunas que orbitaban alrededor de Marte a las que llamó Phobos, miedo, y Deimos, pavor. Phobos y Deimos eran los asistentes de Marte en la obra La Ilíada de Homero. Hall continuó sus observaciones durante varios meses utilizando los datos que adquirió para hacer una estimación de la masa de Marte. Su cálculo de 0.1076 veces el de la Tierra resultó ser bastante preciso. El valor aceptado actualmente de la masa de Marte es 0.1074 veces el de la Tierra. Si bien el descubrimiento de dos lunas marcianas fue un hallazgo astronómico significativo, no fue el único estudio importante del planeta ese año. En Italia, el director del Observatorio de Milán, Virginio Schiaparelli, pasó el verano observando Marte con un telescopio bastante pequeño de 8 pulgadas. Durante su estudio vio lo que creía que eran débiles marcas lineales en el planeta. Sus mapas del planeta mostraban áreas oscuras aparentemente conectadas por un gran sistema de líneas largas y rectas. Virginio Schiaparelli llamó a estas líneas canali, que en italiano significa canales o surcos. El descubrimiento de Virginio Schiaparelli, que parecía indicar que seres inteligentes podrían haber construido un sistema de transporte acuático en Marte. El propio Virginio Schiaparelli intentó advertir que no se apresurara a llegar a esta conclusión, pero sus observaciones despertaron la imaginación del público. Como resultado, el astrónomo francés Camille Flammarion tuvo razón al afirmar que las observaciones de Virginio Schiaparelli han hecho de Marte el punto más interesante para nosotros de todo el cielo. Casi 2 décadas después, un estadounidense llamado Percival Lowell inició sus famosas observaciones de Marte. Un biógrafo de Percival Lowell escribió que de todos los hombres a lo largo de la historia que han planteado preguntas y propuesto respuestas sobre Marte, él fue el más influyente y con toda probabilidad el más controvertido. Percival Lowell, un astrónomo aficionado con un don para las matemáticas, se lanzó al campo aspirando a completar el trabajo anterior de Virginio Schiaparelli. Percival Lowell utilizó una fortuna heredada para construir el Observatorio Lowell. El Observatorio Lowell tenía telescopios de 18 y 12 pulgadas y se localizaba en las montañas de Arizona cerca de Flagstaff. Durante el verano y el otoño del año 1894, Percival Lowell estudió Marte todas las noches con entusiasmo ilimitado. Sus mapas del planeta mostraban 184 canales, el doble de los que había retratado Virginio Schiaparelli. Como resultado de sus observaciones, Percival Lowell anunció al mundo que efectivamente había canales en Marte construidos por seres inteligentes. En el año 1895, Percival Lowell publicó el libro Marte, en el que describió vívidamente sus teorías sobre los canales marcianos y sus constructores. Durante los años siguientes, Percival Lowell continuó sus observaciones de Marte. Percival Lowell se convenció cada vez más de que en Marte vivían seres inteligentes y habían construido los canales. Percival Lowell también postuló que la reducción de los casquetes polares blancos y la expansión de las regiones más oscuras, que él creía que eran vegetación, durante el verano marciano indicaban una renovación estacional. A pesar de estos grandes pronunciamientos, la mayoría de los astrónomos no estaban convencidos de que las teorías de Percival Lowell tuvieran algún mérito. Las críticas a Percival Lowell se vieron reforzadas por el hecho de que muchos otros astrónomos, incluido Edward Barnard, habían estudiado Marte con telescopios mucho más potentes y no encontraron evidencia de canales. Edward Barnard escribió: "Veo detalles de dónde están algunos de sus canales, pero no son líneas rectas en absoluto". Ahora se cree que los canales de Percival Lowell eran simplemente ilusiones ópticas producidas porque el ojo humano intenta ordenar puntos dispersos en una línea. Sin embargo, a pesar de la eventual erosión de sus teorías, hay pocas dudas de que las declaraciones de Percival Lowell sobre la vida extraterrestre marciana condujeron a un gran aumento del interés público en el planeta rojo.
Marte en la cultura popular. En el año 1898, apenas 3 años después de que Percival Lowell popularizara la visión de un Marte surcado de canales y poblado por seres antiguos, se publicó el primer gran libro de ciencia ficción marciano. El libro La Guerra de los Mundos, escrito por Herbert George Wells, es aclamado como la mayor historia de invasión alienígena de la historia. El libro comenzó con un ataque marciano en las afueras de Londres. Si bien al principio los marcianos parecían indefensos ante la pesada gravedad de la Tierra, rápidamente expusieron su avanzada tecnología en forma de enormes máquinas mortales que comenzaron a destruir el campo circundante, forzando la evacuación de Londres. La gracia salvadora para los humanos resultó ser una bacteria común contra la que los marcianos no tenían un sistema inmunológico para combatir. En el año 1938 Orson Welles adaptó el libro para la radio. La narración de la historia, presentada como un programa de noticias sobre un aterrizaje marciano en la zona rural de Nueva Jersey, fue tan creíble que millones de estadounidenses realmente pensaron que la Tierra estaba siendo invadida. A partir del año 1917, el autor Edgar Rice Burroughs inició una serie muy popular sobre la exploración de Marte con la publicación del libro Una princesa de Marte. En los años siguientes, Edgar Rice Burroughs escribió 10 libros más sobre las aventuras del capitán John Carter en Marte. La serie se publicó por primera vez como una secuencia más larga de seriales impresos en la revista All Story. Los libros de John Carter se consideraban más fantasía que ciencia ficción, lo que se evidenciaba en la falta de detalles sobre cómo llegó Carter al planeta rojo. Según el libro, John Carter fue llevado a Marte mágicamente. Durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial hubo una notoria ausencia de libros populares sobre la exploración de Marte. La pausa se rompió cuando el autor Robert Heinlein escribió el libro Planeta Rojo. El libro fue publicado en el año 1949. El libro siguió al adolescente Jim Marlowe, su amigo Frank y su mascota marciana Willis en sus viajes por todo el planeta para advertir a una colonia humana que era el objetivo de una conspiración de los marcianos. Un año después, Ray Bradbury escribió su famoso libro titulado Las Crónicas Marcianas. El libro era en realidad una recopilación de historias cortas relativamente sin relación sobre una antigua raza marciana moribunda. Junto con El Planeta Rojo de Robert Heinlein, el libro de Ray Bradbury se basó en gran medida en las observaciones y teorías de Virginio Schiaparelli y Percival Lowell. En ambos libros los canales planetarios fueron un logro central de las civilizaciones marcianas. Estos fueron los primeros ejemplos de cómo la investigación científica impulsó las novelas de ciencia ficción. En el año 1956 Robert Heinlein escribió Double Star, la novela marciana más aclamada por la crítica durante este periodo. El libro, que ganó el premio Hugo, se centraba en la situación emocional de un actor desempleado llamado Lorenzo Smythe, a quien se le pidió que sustituyera a un importante político que había sido secuestrado. Sus problemas comenzaron cuando se vio obligado a participar en una importante ceremonia en Marte a pesar de que odiaba a los marcianos. El libro fue una interpretación interesante de la lucha por los derechos civiles que se libraba en los Estados Unidos de América en ese momento. Durante este mismo periodo, un gran número de películas populares presentaban aventuras relacionadas con el planeta rojo. En el año 1938 se estrenó la película Flash Gordon, Marte ataca al planeta Tierra. En la película Flash Gordon despega hacia Marte para destruir una fuerza misteriosa que absorbe el nitrógeno de la atmósfera de la Tierra y frustrar un complot del emperador Ming el Despiadado para conquistar el universo. Esto fue seguido en el período de posguerra con la película Rocket Ship XM de 1950. Esta película relata la historia de 5 astronautas que partieron para explorar la Luna, pero debido a un mal funcionamiento terminaron en Marte, donde encuentran evidencia de una civilización avanzada casi destruida por un holocausto atómico. Al año siguiente se estrenó la película Vuelo a Marte, que narra las aventuras de un equipo de científicos y un periodista que vuelan a Marte y frustran un plan de los marcianos, que parecen idénticos a los humanos, para conquistar la Tierra. En el año 1953 la película Invasores de Marte contó la historia de un pequeño pueblo donde todos los adultos comienzan a actuar de manera extraña poco después de que el joven David McLean ve luces extrañas detrás de una colina cerca de su casa. Ese mismo año Jen Barry protagonizó una adaptación cinematográfica de La Guerra de los Mundos. Finalmente, en el año 1959 se estrenó la película El Planeta Rojo Enojado, donde se narra la historia de un grupo de astronautas que aterrizaron en Marte y lucharon contra extraterrestres, incluidas una ameba gigante y la temida rata murciélago araña.
A finales de la década de 1950 la combinación de estos libros y películas había fijado la exploración humana de Marte y los probables habitantes de ese planeta en la cultura popular de la nación. Las sondas espaciales Mariner y Viking. Si bien se lograron avances sustanciales en la tecnología de los telescopios durante los 70 años posteriores a las sensacionales observaciones de Percival Lowell, aún estaba más allá de las capacidades de los astrónomos de la época refutar inequívocamente sus teorías. De hecho, durante este periodo hubo poco interés sostenido en la astronomía planetaria, y como resultado se hicieron pocos descubrimientos nuevos. En el año 1957, el lanzamiento soviético del satélite artificial Sputnik abrió nuevas y enormes oportunidades para las investigaciones científicas. Una vez concebido el concepto de exploración planetaria robótica, durante los próximos años se dio por sentado que las misiones a Marte serían una prioridad. Sin embargo, varios intentos fallidos tanto de los estadounidenses como de los soviéticos de enviar naves espaciales a Marte a principios de la década de 1960 retrasaron el primer examen de cerca del planeta rojo. El 28 de diciembre de 1964 la NASA lanzó la sonda espacial Mariner 4 en una misión para explorar Marte. Aproximadamente a mitad de camino hacia el planeta, la nave espacial experimentó dificultades técnicas que preocuparon mucho a los controladores terrestres. Sin embargo, el gran demonio galáctico no tuvo éxito en sus esfuerzos por paralizar la sonda. El 14 de julio de 1965 la sonda espacial Mariner 4 realizó un sobrevuelo a 6.118 millas de la superficie del planeta Marte. Pudo transmitir 22 imágenes a la Tierra con su única cámara antes de quedar fuera de alcance. Los datos que se obtuvieron de esas imágenes, así como de los otros instrumentos de la nave espacial, fueron nada menos que impresionantes. En lugar del planeta vivo que Percival Lowell había imaginado, la sonda espacial Mariner 4 descubrió una superficie aparentemente desprovista de vida y aparentemente sin cambios durante miles de millones de años. Además, los resultados de un experimento de ocultación de radio en banda S encontraron que la densidad atmosférica marciana era considerablemente menor de lo esperado y que su composición era aproximadamente 95% de dióxido de carbono. Finalmente se descubrió que el planeta no tenía ningún campo magnético discernible. La información devuelta por la sonda espacial Mariner 4 resultó en una revisión completa del pensamiento humano sobre Marte, poniendo fin para siempre a las teorías lowellianas sobre la vegetación y los seres inteligentes. Durante los primeros meses del año 1969 los estadounidenses y los soviéticos enviaron cada uno 2 naves espaciales más hacia Marte. Si bien los soviéticos continuaron con su serie de fracasos, tanto las sondas espaciales Mariner 6 como la Mariner 7 tuvieron éxito. Estas naves espaciales, al igual que el Mariner 4, fueron diseñadas como misiones de sobrevuelo, pero eran capaces de fotografiar el planeta a distancias mucho mayores. La sonda espacial Mariner 6 envió 75 imágenes hacia la Tierra, mientras que la sonda espacial Mariner 7 produjo 126 fotografías. En total, las dos sondas, que pasaron a 2.120 millas del planeta, arrojaron datos sobre aproximadamente el 20% de la superficie de Marte. Una vez más, la información obtenida mostró un paisaje en gran parte lleno de cráteres, aunque también grandes extensiones que parecían un desierto extremadamente seco y frío. Quiso la casualidad que las 3 primeras misiones Mariner exploraran algunas de las zonas geográficamente más deslucidas de Marte. La sonda espacial Mariner 9 se lanzó al espacio el 30 de mayo de 1971. La sonda espacial Mariner 9 fue el primer orbitador exitoso que llegó a Marte y reveló finalmente la diversidad topográfica del planeta rojo. Sin embargo, cuando la nave espacial llegó en noviembre, el planeta quedó oscurecido durante semanas por una enorme tormenta de polvo. 2 módulos de aterrizaje soviéticos Mars 2 y Mars 3 se perdieron en la tormenta porque no fueron capaces de esperar en órbita a que se despejara. Sin embargo, el Mars 2 y Mars 3 se convirtieron en las primeras máquinas en llegar a la superficie marciana. Un mes después de que la sonda espacial Mariner 9 alcanzara la órbita, el polvo finalmente se disipó y pudo comenzar a mapear el planeta. Las primeras características que se descubrieron fueron una serie de gigantescos volcanes en escudo. El volcán más grande descubierto fue el Olympus Mons, que es la montaña más grande conocida en el sistema solar. El segundo hallazgo importante fue el inmenso sistema Marine Valley, que eclipsaba el Gran Cañón y se extendía a lo largo de una cuarta parte del planeta. Finalmente, la nave espacial detectó canales anchos, que recuerdan a los valles de los ríos y el terreno accidentado característico de las regiones del Polo Sur.
En octubre de 1972, cuando la sonda espacial Mariner 9 se quedó sin combustible, había tomado 7.239 fotografías y reveló un planeta verdaderamente único. Tras el éxito del programa Mariner, el siguiente paso en la exploración de Marte implicó el envío de vehículos robóticos para realizar experimentos in situ, en la superficie del planeta. A finales del verano de 1975, las sondas espaciales Viking 1 y Viking 2 fueron lanzados al planeta rojo para realizar una búsqueda de vida marciana, entre otros objetivos científicos. En realidad, cada nave espacial tenía dos componentes separados, un orbitador basado en tecnologías de la sonda espacial Mariner 9 y un módulo de aterrizaje equipado con varios instrumentos científicos. El 20 de julio de 1976, aproximadamente un mes después de haber entrado en órbita y 7 años después del primer aterrizaje humano en la Luna, el módulo de aterrizaje del Viking 1 de 1.300 libras se asentó en las laderas occidentales de Trice Planitia. El Viking 1 fue la primera sonda en alcanzar con seguridad la superficie del planeta. El módulo de aterrizaje rápidamente comenzó a fotografiar sus alrededores, incluido un impresionante panorama de 300 grados que mostraba dunas de arena, un gran cráter de impacto, crestas bajas, rocas dispersas y un cielo rosado. El módulo de aterrizaje del Viking 1 estaba equipado con una gran variedad de equipos sofisticados que incluían antenas para comunicarse con controladores terrestres en la Tierra, cámaras capaces de transmitir fotografías en blanco y negro, color e infrarrojos, un brazo mecánico capaz de recoger tierra para examinarla y un auge meteorológico para evaluar la humedad atmosférica, la temperatura y la velocidad del viento. 8 días después del aterrizaje, el brazo mecánico entró en acción y recogió su primera muestra de suelo marciano. La Tierra fue liberada a través de un embudo que la separó automáticamente para análisis químicos y biológicos. Si bien los hallazgos de los diversos experimentos del módulo de aterrizaje fueron inicialmente ambiguos, la opinión generalizada de la mayor parte de la comunidad científica es que no revelaron signos de vida marciana. El módulo de aterrizaje Viking 2, que aterrizó en Utopia Planitia el 3 de septiembre de 1976, también reveló un Marte sin signos visibles de organismos vivos. A pesar de las conclusiones de los científicos de la misión de que Marte no tenía vida, todavía existe un debate activo sobre la posibilidad de que el planeta rojo alguna vez albergó vida. Cuando el duradero módulo de aterrizaje Viking 1 finalmente dejó de operar en noviembre de 1982, la primera fase de exploración robótica del planeta llegó oficialmente a su fin. Aunque muchas de las creencias que habían perdurado durante los primeros 2/3 del siglo XX habían sido refutadas por sondas robóticas, seguía habiendo un interés considerable en futuros viajes a Marte. La pregunta en ese momento era si esta segunda fase del descubrimiento se centraría en la exploración robótica o humana. Los capítulos siguientes examinarán los acontecimientos que condujeron al anuncio de la iniciativa de exploración espacial, incluido un esfuerzo de la NASA para obtener apoyo político para una misión tripulada a Marte durante la planificación posterior al Apolo. El foco central de esta historia, sin embargo, será una descripción detallada del proceso de establecimiento de la agenda que colocó la iniciativa de exploración espacial en la agenda del gobierno y las intensas batallas políticas que prácticamente garantizaron que no se adoptaría un programa real. Finalmente, el manuscrito investigará las lecciones aprendidas de este proceso político fallido en un esfuerzo por proporcionar una herramienta a los responsables políticos actuales y futuros que intentan obtener apoyo político y público continuo para la exploración humana más allá de la órbita terrestre.